Ok, perfecto. Entonces ya podemos continuar con el tema vehicular. Nosotros en el tema vehicular, como saben, lo hemos separado en lo que es la parte integral del casco del vehículo, que son los accidentes al medio asegurado. Bien, por favor, vamos a mantener los micros en silencio. Gracias. Eh, Nosotros en la parte del seguro vehicular nos basamos en lo que sería el tema correspondiente a los daños a el vehículo como tal. Sabemos que entonces ya el SOAT forma parte de lo que sería el seguro obligatorio y la parte de accidentes personales entra por la línea de seguro de seguros personales. En este caso nos basamos en lo que sería los daños al vehículo como tal. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos manejar en la cobertura vehicular? Bien, hay elementos que son factores de riesgo que determinan en este caso lo que sería la cobertura, cómo nosotros vamos a establecer una tarifa, cómo nosotros vamos a establecer, en este caso, elementos para determinar cuál sería la parte correspondiente a la operatividad del seguro vehicular. Cada ramo tiene una característica particular. Fíjense que cuando nosotros hablamos en teoría del riesgo, de las formas de indemnización, nosotros sabemos que podemos reponer, reparar, reemplazar, sencillamente. En el caso vehicular, nosotros podemos reparar, nosotros podemos reponer, nosotros podemos reemplazar o sencillamente podemos, en este caso, indemnizar. Bien, él cumple con todas las funciones que sería parte de ese elemento de manejo de la cobertura. ¿Qué es lo fundamental que yo debo tomar en consideración para suscribir un seguro vehicular? En este caso es la parte correspondiente al vehículo como tal, que en este caso va a ser año, marca y modelo. Estos tres elementos me dicen todo lo que tiene que ver con procedimientos para el cálculo correspondiente. Las compañías de seguros, ¿qué hacen? Se basan en lo que sería el cálculo de probabilidades para el manejo de toda la cobertura y determinan a través de sus estadísticas la incidencia de siniestros, ya sea parciales o totales, y qué marcas se ven más afectadas que otras. En función a esto, las compañías de seguros crean su base de datos y esa base de datos me determina en este entorno cuál sería la tasa que yo voy a aplicar. Efectivamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vehículo del año, él va a tener una condición completamente distinta a un vehículo que tenga 6, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen una condición que es que eh, el uso del vehículo genera desgaste o deterioro de las piezas o partes mecánicas. Este deterioro o desgaste, a pesar de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo del año que tiene una garantía de fabricante, debe ser llevado en cada cierto tiempo a revisión. Pero siempre va a haber un desgaste y esto puede generar, por supuesto, eh, que se generen daños posteriores. Eh, Esto, obviamente, incide en la tarifa. No es lo mismo una tarifa de un vehículo del año que un vehículo que tenga mucha más antigüedad. Esto implica también, por supuesto, en el kilometraje, en el millaje anual que acumula una unidad y, por supuesto, el uso. Aunque nosotros estamos hablando básicamente de lo que sería en riesgos vehiculares, el uso particular, obviamente, cambiar el uso de un vehículo implica, en este caso, que pueda generarse un riesgo adicional. Es por eso que las compañías son vigilantes de la cobertura que se otorga en función a lo que se dictamine
condición del vehículo. Pero básicamente lo más importante es justamente estos elementos. Para efectos de estadísticas, por supuesto, hay unos elementos que pueden incidir adicionalmente, como es la ubicación del vehículo, dónde se desplaza el vehículo. Y nos vamos a encontrar por eso que tenemos coberturas donde las tarifas son distintas si el vehículo circula, por ejemplo, en Lima o si circula en provincia. Esto por una cuestión que tiene que ver con el índice de siniestros que se pueden manejar. Recordemos que en el caso vehicular, más que es una cuestión más de frecuencia que de severidad. Por supuesto, la severidad se ve cuando hay una pérdida total, pero el volumen de siniestros es más por frecuencia que por otro elemento. Entonces, en este caso, también es un factor, digamos, preponderante cuando se determina la tasa que se va a aplicar en función a cada vehículo. Otra condición, por ejemplo, es el modelo y la marca. Fíjense que, por ejemplo, tenemos, no es lo mismo, por ejemplo, un vehículo rústico, un vehículo de doble tracción, que para efectos de algunos elementos tiene un interés por parte de las mafias que se encargan de lo que es el robo de este tipo de unidades, porque son más atractivas, este tipo, por ejemplo, estas camionetas que las buscan para llevarlas a otros países y las legalizan a través de lo que son ya procesos de manejo de actividades ilícitas, ¿no? Esto forma parte de los riesgos que tienen que ver con el elemento de dictaminar la tarifa en una situación específica. En algunos otros países nosotros vamos a encontrar que hay recargos, por ejemplo, o descuentos también. También hay tarifas que lo contemplan. Si, por ejemplo, tenemos una persona de un rango de edad ya superior, por ejemplo, superior a los 25 años, o, por ejemplo, las personas casadas, que se supone en teoría que deben tener una conducta como un dirigente padre de familia y pueden optar a otros descuentos que no los contempla, por ejemplo, una tarifa convencional. Pero la compañía puede evaluar en cada caso, por ejemplo, la aplicación de deducibles para personas 25 años, por ejemplo, porque se estima que el riesgo o ese aspecto de la persona que, digamos, es más temeraria y, por supuesto, en este caso puede agravar el riesgo. Además, no tiene la experticia suficiente en manejo, en la conducción de un vehículo, y por lo tanto, entonces, esto puede incidir en el cálculo de la tarifa. Bien, estos son elementos que son factores, digamos, que determinan en ese caso la aplicación de las tarifas correspondientes. Las compañías de seguro, en estos casos, lo que, aparte de buscar lo que sería la compensación en el ramo, o sea, que lo que yo cobro sea suficiente, por ejemplo, para el pago de las indemnizaciones parciales, se basan en el espíritu de la mutualidad y, por supuesto, en ese orden de ideas, las primas del ramo soportan los siniestros de unas cuantas personas. Adicionalmente, las coberturas de las pólizas se ven, digamos, fortalecidas con capas adicionales que compran las compañías de seguro cuando hay, por ejemplo, excesos de pérdida o exceso de siniestralidad que afectan una cartera en particular. Pero en principio yo debería cobrar como compañía de seguros lo suficiente para hacer el pago de las indemnizaciones previstas. ¿Qué vamos a tener en consideración
cuando estamos hablando de la cobertura. Nosotros estamos hablando de una cobertura básica: choque, vuelco, colisión, incendio y una serie de elementos que forman parte de la cobertura de la póliza en el seguro de casco. Recuerden que estamos hablando de casco porque la responsabilidad civil se maneja de manera específica bajo la cobertura del SOA. Entonces, todos los accidentes que se generen por este tipo de situaciones y que no tengan como origen una exclusión, que es uno de los elementos, en este caso, que son tomados en consideración y que cumplan con los requerimientos, lo vamos a encontrar en la parte de las coberturas. ¿Bien? En estas coberturas nosotros manejamos todos los elementos de lo que sería el seguro vehicular. En la cobertura básica nosotros estamos hablando de los elementos de riesgo. Bien, todo esto tiene que ver también con las disposiciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en función a la clasificación de tipo de vehículo. Bien, adicionalmente, si, obviamente, si la persona está habilitada, si tiene toda la documentación para el manejo de la unidad, y en función a esto se hace lo que sería el cálculo de la póliza como tal. Bien, en el seguro de transporte, perdón, el seguro vehicular, manejamos otros elementos, como les dije, aparte de lo que sería año, marca, modelo, dirección, por ejemplo, los dispositivos de seguridad que tenga el vehículo, algo muy importante, que el vehículo supere lo que sería la inspección de riesgo correspondiente, y en función a esto, entonces vamos a tener una antigüedad máxima generalmente manejada en 10 años. En este caso, la antigüedad para los vehículos se estipula en este rango porque, como les dije anteriormente, las pólizas, los vehículos tienen la particularidad que con un mayor millaje, entonces van a sufrir desperfectos que pueden generar algún tipo de siniestro. Aunque estos daños no estén cubiertos, lo que sería la parte de las piezas mecánicas, ese uso, deterioro gradual de las piezas no esté cubierto, el efecto del accidente, obviamente, forma parte de la cobertura. Adicionalmente, a cualquier elemento que nosotros vamos a encontrar como una definición de accidente que sufra el vehículo, tenemos otros riesgos como incendio, tenemos robo, y que forman parte de la disposición de las coberturas. Como coberturas adicionales, nosotros manejamos lo que es la parte de riesgos de la naturaleza, conductor de reemplazo, uso de vías no autorizadas. Lo más importante, recordemos, es que cualquier vehículo automotor debe tener una placa de rodaje que, en ese caso, le autorice a circular por vías públicas. Bien, ¿hay una pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. En este caso usted está mencionando de coberturas básicas, pero si lo vemos en el tema de la práctica, al momento de que las compañías cotizan el seguro vehicular, ya trabaja con productos enlatados. O sea, en realidad las coberturas no las vas añadiendo, sino que ya viene con todas las coberturas de por sí. Lo único que cambiaría simplemente serían los deducibles. Claro, pero nosotros debemos tomar en consideración no solamente la parte del producto final, porque las personas que nosotros que trabajamos en el área de seguro, y sobre todo, por ejemplo, ustedes que van a desarrollarse como intermediarios, siempre deben manejar la otra parte, que es la parte adicional. Fíjense que nosotros estamos hacia un proceso de modificación, porque si actualmente tenemos un parque automotor definido, dentro de 10 años la condición va a ser
completamente distinta. Fíjense que nosotros, la mayoría de los países en este caso están en vías de lo que sería la electromovilidad. Ya, vehículos, vamos a empezar con vehículos híbridos, vamos a seguir con ya vehículos eléctricos. Las condiciones de las pólizas van a cambiar, las condiciones de contratación, por supuesto, van a tener una modificación y estos son aspectos que nosotros también debemos contemplar porque se puede presentar un cambio radical en los esquemas. Cuando nosotros presentamos los factores de riesgo, son elementos que generalmente se usan en la construcción de las tarifas, ¿ya? Pero siempre debemos ver la otra parte de lo que viene. Los seguros no son estáticos, los seguros son completamente dinámicos. Fíjense que, por ejemplo, cómo ha cambiado el seguro de equipo electrónico, que era una cobertura que hace 20 años no estaba definida. Ahora, prácticamente la mayor parte, incluso hasta de los electrodomésticos, han tenido un cambio y se han vuelto ya equipos electrónicos. Si usted tiene una refrigeradora de estas que tienen control de temperatura, que se manejan con un chip, con una tarjeta, si ese componente se daña, perdemos el equipo. Igual nos va a pasar con la parte del seguro vehicular. En este momento, como tú bien lo mencionas, está parametrizado, es un producto enlatado, pero debemos ver la otra parte de cómo se maneja el elemento, cómo se maneja el contrato y qué podemos nosotros manejar para posteriormente hacer un nuevo producto y también ser, por ejemplo, garantes de que las compañías de seguros se actualicen en este tipo de elementos. Bien. Gracias, profesor. Entonces, tenemos que el seguro vehicular responde a una necesidad de protección de un bien. ¿Había otra pregunta? Buenas noches. Disculpe, ¿qué diferencia hay entre valor convenido y valor admitido en una valor admitido y o valor convenido en una cotización de una póliza de seguro vehicular? El valor convenido puede tener un porcentaje opcional sin, por ejemplo, una condición de sobreseguro, que sabemos que no está permitido por efectos de la ley. Pero si un vehículo supera lo que sería la inspección, puede manejarse un valor convenido diferente al precio referencial que tenemos. El precio referencial es ese otro valor que nosotros manejamos para los vehículos como tal. Vas a tener la posibilidad de asegurar ese valor referencial o un convenimiento que se haga, en este caso, sobre la unidad. ¿Ya? Gracias. Profesor, buenas noches. Le saluda Miguel Jaramillo. Saludos, Miguel. Aló, ¿qué tal? Profesor, una consulta. En una charla que hubo en el tema de seguros, nos mencionaron en la compañía de seguros que cuando, por ejemplo, en un vehículo está el SOAT. El SOAT, ¿cómo se llama? El SOAT está dentro, es lo que cubre el tema de las personas, ¿correcto? Ya, pero cuando se acaba, bueno, no sé si es tan cierto eso, se acaba la cobertura del SOAT, porque la póliza de seguro de un vehículo también tiene lo que es daño para los ocupantes. También está coberturado, ¿no? Esa es mi consulta. O sea, se termina la capacidad de lo que es SOAT y entra y se activa lo que es la póliza en seguro en sí, que es daño a terceros, que es como se llama la cobertura de los ocupantes y también, por ejemplo, si mi vehículo choca a otro vehículo y también lo ocasiono al conductor un daño, también está coberturado. Esa es mi consulta. Sí, bueno, estamos hablando de la cobertura
bueno, estamos hablando de la cobertura ya del casco del vehículo, pero en este caso me estás hablando de el daño que se le genera al otro vehículo Claro, por el así es. SOAT. No, 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 no. O sea, me refiero a los ocupantes. En este caso, los ocupantes, porque antes de los ocupantes, por ejemplo, mi vehículo impacta con otro vehículo. Claro que se daña mi vehículo y daña también el otro. Esos daños materiales. Pero daños personales, Claro, sí. que quedé yo mal, como condueño, como el que ocasionó, pero también causé daño al conductor o a los familiares del otro vehículo que impacté. También está coberturado, porque me refiero a una vez que se termina la cobertura del SOAT, entra ya la Correcto, cobertura sí. del seguro, ¿no es cierto? Opera en este caso la cobertura de accidentes personales. Lo que pasa es que no lo manejamos dentro de esta parte porque, como dije anteriormente, lo separamos con líneas personales. Ah, ¿Ya? ok, ok, ok. Pero sí Se me refiero al activa, siguiente taller. se Se activa activa, en ¿no es ese cierto? caso la... Mm, Bueno. Y Correcto. otra consulta. Por ejemplo, suele suceder con bueno, no quiero mencionar el nombre de compañía de seguros, pero hay compañías de seguros, por ejemplo, que el vehículo compra, por ejemplo, en este caso, como se llama para lo que es las pickups, ¿correcto? Y las pickups, por lo general siempre están lo que es su índice de ámbito, van siempre, por ejemplo, en la sierra, van zonas, por ejemplo, en minería, ¿no? Entonces, como dice, y hay compañías de seguros que dicen, bueno, no te coberturo, no todas, no te coberturo esta zona porque son vías no autorizadas, algo así, ¿no? Y a veces hay una discrepancia con el cliente, con cierta compañía, me refiero, pero no todas, ¿no? Eso es siempre así, porque siempre lo que yo he visto es que bueno, en realidad la compañía de seguro, el negocio es pues básicamente tratar de no coberturar, ¿no? ¿No? Ese es en sí o sea, tener la póliza, pero no coberturarlo, ¿sí o no? ¿No? Es lo que he visto en mis 10 años que tengo, es lo que yo he visto en tema de lo que es básicamente, entonces ahí donde entramos a tallar nosotros, tratar de orientar al cliente, ¿no? O a nuestro cliente y tratar ¿cómo se llama?, de asesorarlo, pues, ¿no? Sí, pero bueno, básicamente la ley específica, justamente por eso es que tenemos la aplicación de los términos del Ministerio de Transporte. Fíjate que una cosa es tránsito en vías públicas y otra cosa es en vías privadas o en vías no autorizadas. ¿Qué pasa? Que los efectos de la operatividad, en este caso de la autoridad, es distinta. Por eso que por ejemplo, cuando vemos la parte de maquinarias, que es equipo de contratista, sabemos que estas maquinarias no tienen placa de rodamiento autorizada para vías públicas, ¿no? Ellas solamente pueden, aunque son vehículos automotores, entonces generalmente, ¿qué hacen? Los montan en unos remolques y los llevan al sitio de las obras. Su ámbito está circunscrito a ese tipo de vías. ¿Por qué? Porque no tienen una placa de rodaje. En el caso, en el caso contrario, obviamente, los vehículos automotores tienen una placa que les permite circular por vías públicas. Esto es básicamente por la cuestión de la actuación de las autoridades competentes. No es lo mismo una vía no autorizada, donde por supuesto el riesgo es más elevado que en una vía de tránsito público común. Por eso es la diferencia. Pero es una condición que establece la autoridad y por supuesto, que hace la compañía, se pliega a ese sentido, ¿ya? Si bien pudiera parecer que efectivamente las compañías buscan cuidar sus intereses, obviamente, este, deben manejarse con respecto a los criterios legales, ¿ya? Claro, no, sí, no, no está correcto, no, sino que yo me refería es, bueno, porque generalmente cuando son pickups hay, bueno, tres tipos de seguro, ¿no es cierto? El seguro que es de uso particular, el seguro que es de uso comercial, que es básicamente lo que es en tema, bueno, aparte de lo que es el ámbito del negocio que sí tiene la persona, o en tema el otro es alquiler mina, ¿no? Que bueno, alquiler mina básicamente es de hecho que si del momento que decimos mina, pero mina no hay acá en el centro, no, es zonas alejadas donde
donde, bueno, realmente sí hay carreteras, ¿no? Que van, que incluso van, ¿no? Sino que, bueno, sino que algunas compañías dicen, no, no, bueno, por eso me refiero, no todas las compañías seguras, hay determinadas compañías que buscan ese tema ahí, por más que sea la póliza de seguro, sea por alquiler mina, ¿no? Esa era por ahí la consulta. Ok, ya, sí, efectivamente, dentro de lo que sería el manejo de la cobertura, tienes la cláusula de vías no autorizadas, también que es una opción que se puede manejar en ese caso, ¿ya? Pero cada caso, bueno, obviamente cada caso es particular, pero tenemos esa opción, aunque pues ya efectivamente, como ves, la parte de la ley nos indica uso de vías públicas. Esa es la condición. En el caso de otro tipo de desarrollo, tenemos esa otra cobertura que se puede manejar. Bien. Había otra intervención. Gracias, profesor, gracias. Sí, profesor. Adelante. Buenas noches. Sí, como que quedó flotando, ¿no? El asunto es que cuando hay un accidente vehicular, se activa inmediatamente el SOAT, no se requiere de ningún prerequisito, sino se activa inmediatamente el SOAT. Y quedó flotando, ¿por qué? Porque las pólizas a todo riesgo de los vehículos también tienen RC, ¿no? Entonces, la que se activa después de agotar el SOAT es la póliza a todo riesgo. Además, si tienen el vehículo, que son pues de transporte de carga, a veces tienen una RC, ¿no? Adicional, ¿no? Que es la que se activa cuando los familiares de los fallecidos inician acciones judiciales, ¿no? Nada más para eso, profesor. Claro, efectivamente. Vamos a tener, en principio, claro, cambio un poquito el tema, ¿no? Nosotros empezamos, cuando estábamos hablando de los seguros obligatorios, y tocamos la parte del SOAT. Bien, en el caso del seguro vehicular, estamos hablando básicamente de los daños al vehículo. Pero por supuesto que la póliza es un paquete que contempla la responsabilidad civil y adicionalmente lo que es la parte de la cobertura de accidentes personales, que en conjunto es lo que se emite cuando se contrata el seguro. Y efectivamente hay unos casos, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle, vamos a tener empresas que, por ejemplo, tienen cobertura de responsabilidad civil general, que son extensiones para la RC vehicular. También estamos hablando de empresas que, por ejemplo, como dice el compañero, se encargan de lo que es la parte de transporte de carga, que también tienen una póliza en adición a la cobertura que puede generar un límite mayor de cobertura, valga la redundancia, ¿no? La idea es que ante posibles situaciones en las cuales se pueda determinar que efectivamente hay un daño, y sobre todo cuando estamos hablando de lesiones corporales, entonces se blindan las compañías con una protección en responsabilidad civil general, que es un contrato que se maneja de manera independiente, pero que también forma parte de lo que pudiera ser una cobertura adicional. Es un elemento que efectivamente se puede manejar en este caso. La responsabilidad civil en exceso por responsabilidad civil general se puede ampliar con un límite de cobertura, que para los efectos le da un respaldo adicional a la actividad que genera el asegurado. ¿Correcto? En la parte que nosotros vamos a hacer énfasis es en el manejo de las exclusiones. ¿Por qué? Porque si bien la definición de accidente me indica cualquier evento súbito, imprevisto,
que afecte, por supuesto, el vehículo automotor, obviamente deben cumplir con ciertos requerimientos. Y en función de estos requerimientos, nosotros nos vamos a encontrar con lo que es la parte de las exclusiones. En la parte de las exclusiones, el condicionado específicamente nos habla de cuáles son las condiciones en las cuales no se presta la cobertura de la póliza por infringir, en este caso, alguna de las disposiciones. Por ejemplo, cuando el uso del vehículo sea distinto al cual fue el objeto del seguro, cuando, por ejemplo, las personas realizarse el dosaje etílico, cuando hay situaciones en las cuales vamos a tener de elementos como la parte de lo que serían los documentos legales que habiliten a la persona o que efectivamente demuestren que la persona está habilitada para conducir. Ya les voy a dar el derecho de palabra. Vamos a avanzar un poquito en cuanto a las exclusiones, porque es como decir la piedra de tranca cuando estamos viendo los siniestros vehiculares, ¿no? Que es lo que generalmente catalogamos como la letra pequeña. No es la letra pequeña, sino efectivamente hay situaciones en las cuales, evidentemente, si se incurre en una de estas situaciones, queda un sentido de desprotección del vehículo. Cambiar el uso del mismo es una causal de exclusión, de que no se ampare un siniestro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo particular y le cambiamos la orientación de su uso y lo usamos para movilidad, o estas personas que, por ejemplo, tienen su vehículo, pero aparte, entonces, aparte de su trabajo, dedican ciertas horas, por ejemplo, a lo que sería actividades como taxi, Uber, todo este tipo de aplicativos. Obviamente le estás cambiando el uso al vehículo. Si tu vehículo lo usas para otros fines, como por ejemplo carga, y sobre todo si estamos hablando de carga peligrosa, entonces obviamente es una situación en la cual está cambiando el riesgo de la póliza. Evidentemente, estas son situaciones que influyen en lo que sería la ocurrencia de siniestros. Cuando nosotros, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que sería el mantenimiento que se le realiza a los vehículos, sabemos que los vehículos tienen una condición de una garantía del fabricante, y por eso es que en muchos casos los vehículos nuevos, las compañías de seguros que nos piden en este caso que mientras esté el derecho de la garantía, los vehículos sean llevados a el concesionario. ¿Por qué? Para que no se pierda la garantía. Entonces, vamos a tener una situación que, si obviamente no se cumple con el proceso de revisión constante que debe tener una unidad en función a la antigüedad o al kilometraje desarrollado, entonces esto puede influir en una situación particular. Como eso, obviamente, vamos a ver situaciones que deterioro del vehículo, que por supuesto influye en el manejo o la conducción de la unidad. Incumplir todo este tipo de normas, obviamente, sobre el funcionamiento normal de los vehículos, acarrea, por supuesto, una causal de exclusión. Y como esas, tenemos una gran cantidad de exclusiones en la póliza que forman parte de lo que sería la materia del manejo del desarrollo del seguro vehicular. Bien, esto sería un esquema de lo que sería el seguro vehicular. Las características que dan pie a la suscripción, que básicamente estamos hablando de año, marca, modelo y el lugar donde el vehículo circula, y los elementos correspondientes a la cobertura
que van a ser en este caso la cobertura básica contra choque, vuelco, colisión, incendio y otros elementos que forman parte de la cobertura. Bien, tenemos unos minutos, vamos a aprovechar entonces de, si tienen preguntas, podemos aprovechar a ver qué podemos aclarar en este caso. Profesor, una consulta. Acá veo una parte que dice acá, el seguro no cubre los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado se encuentra en poder de personas ajenas al asegurado. Por ejemplo, si en este caso yo aseguro mi vehículo ¿no? Aseguro el vehículo y, por ejemplo, yo tengo mi brevete y le doy, por ejemplo, a mi primo que también tiene brevete y él produce un accidente, ¿el carro no está asegurado? Perdón, ¿está excluido eso o estoy entendiendo mal? Claro, lo que es la parte del conductor se estipula cuando es el momento de la suscripción de la póliza, ¿no? Una persona, en este caso, que no esté habilitada, es una causal de exclusión. Pero cuando estamos hablando de el manejo por otras personas, implica que, en este caso, estás traspasando la responsabilidad del vehículo a una persona que no fue la que se colocó en el convenio de emisión de la póliza. ¿Eh? Estamos hablando de personas diferentes al conductor habitual. Nosotros tenemos una cláusula que puede manejar un conductor adicional, pero si tú no lo estás declarando, es como que yo le presto el vehículo a otra persona. ¿Quién es la responsabilidad en este caso? La responsabilidad obviamente es del asegurado, pero no está manejando su propio vehículo. Esto es una causal de exclusión. Está identificado dentro de las exclusiones. Vamos a ver si la consigo por acá. Bueno, no creo que tenga tiempo de ubicarla. Lo que puedo hacer es indicarles cuál sería en el grupo la exclusión correspondiente. Bien, pero en este caso el vehículo está siendo manejado por una persona extraña al contrato para efectos de la compañía de seguro. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. Profesor, una consulta. ¿Y ausencia de control, a qué se refiere? La ausencia de control es una cobertura, digamos, que maneja lo que sería la parte de las pérdidas que se puedan generar. Ya vamos a buscar un momento el texto para identificarlo de manera más puntual, ¿ya? Hay una condición, por ejemplo, cuando estamos hablando de pérdidas que se generen cuando los vehículos están siendo manejados, por ejemplo, por choferes de una empresa y que generen situaciones en las cuales hay una presunta infracción, ¿no? Por ejemplo, cruzar cuando el semáforo esté en luz roja, ¿bien? Cuando se incumpla con alguna de las disposiciones de tránsito, como por ejemplo el derecho de paso y respetar las condiciones de velocidad. En ese caso, la responsabilidad civil va a manejar ese caso por la cobertura de ausencia de control. Bien, es una cobertura que maneja
en este caso, esa responsabilidad ante terceras personas como incumplimiento de una condición de tránsito específica. ¿Ya? Bueno, señores, ya, ya es la hora. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a estar subiendo entonces el link de esta intervención, más el que tenemos pendiente de la actividad previa. Bien, en el transcurso del día de mañana debemos estar compartiendo para todos el material de estas dos primeras conferencias. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Ya saben, en el caso de que tengan alguna pregunta puntual, tenemos el correo electrónico, yo los facilité a los grupos para que se pudieran comunicar en caso que tengan alguna pregunta adicional. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Profesor, buenas noches. Igualmente. Profesor, Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Quisiera hacer una consulta, profesor.